En el video anterior, sobre la descripción de los diferentes cuerpos del ser humano, que son 7, estudiamos la primera parte del primer cuerpo, o sea, el cuerpo físico. Y ahora vamos a estudiar la segunda parte de ese primer cuerpo, que es el doble etéreo, o sea, la parte no visible del cuerpo físico en el ser humano. Como siempre, nos vamos a regir por los lineamientos dados por la filósofa inglesa Anna Besant en un libro llamado El hombre y sus cuerpos. Ella fue directora, como ya hemos dicho, de la Sociedad Teosófica durante 30 años. Durante toda su vida, de sus conversaciones y conferencias, se publicaron más de 300 libros sobre esoterismo en la India. Como todos sabemos, la India, la religión hindú, es la madre y el origen de todas las religiones del mundo actualmente. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Besant con relación a la segunda parte del cuerpo físico del hombre, o sea, lo que se llama comúnmente el doble etéreo. Dice así: la ciencia física moderna afirma que todo cambio corporal, ya sea en los músculos, en las células, en los nervios, está acompañado por una acción eléctrica. Y como esto es probablemente la verdad, hasta con los cambios químicos que constantemente tienen lugar. De esto se tiene amplio testimonio, obtenido por cuidadosas observaciones con los manómetros más delicados. Donde quiera que concurra la acción eléctrica, el éter tiene que estar presente, de modo que la presencia de la corriente implica la del éter, que compenetra a todo y a todo envuelve. Ninguna partícula de materia física se halla en contacto con la otra, sino que cada una flota en una atmósfera de éter. Los hombres científicos occidentales aseguran como hipótesis necesaria lo que el discípulo práctico en la ciencia oriental afirma como la observación puede probarse, pues el éter es de hecho tan visible como una silla o una mesa, solo que necesita para percibirlo una vista diferente de la física. Como ya se ha dicho, existe en 4 estados distintos, el más útil de los cuales constituye los átomos físicos últimos, no el llamado átomo químico, que es un cuerpo compuesto, últimos porque cuando se le desintegra producen material astral. Véase la obra Química oculta de Anna Besant. Y continúa: el doble etéreo está compuesto de estos 4 éteres que compenetran los constituyentes sólidos, líquido y gaseoso del cuerpo denso, encerrando a cada partícula en una envoltura etérea y presentando de este modo un duplicado perfecto de la forma más densa. Este doble etéreo pues es perfectamente visible a la vista ejercitada, siendo su color de un violado grisáceo, grosero o delicado en su textura, según el cuerpo denso sea grosero o fino. Los 4 éteres entran en él del mismo modo que los sólidos, líquidos y gaseosos entran en la composición del cuerpo denso y pueden estar en combinaciones más o menos groseras o finas, como sucede con las constituyentes más densos. Es importante observar que el cuerpo denso y su doble etéreo varían juntos en su calidad, de modo que a medida que el aspirante refina deliberada y conscientemente su cuerpo denso, el doble etéreo sigue el mismo curso, sin que aquel tenga conciencia de ello y sin necesidad de nuevos esfuerzos. Por medio del cuerpo etéreo, pues, circula la vitalidad prana a lo largo de los nervios del cuerpo, los cuales pueden así actuar como los transistores de la fuerza motriz y de la sensibilidad de las masas externas. Los poderes del pensamiento, del movimiento y del sentimiento no residen en la sustancia nerviosa física o etérea. Son actividades del ego hablando en sus propios cuerpos internos, y su expresión en el plano físico se hace posible por el aliento de vida al correr a lo largo de los hilos nerviosos y alrededor de las células nerviosas, pues prana, el aliento de la vida, es la energía activa del yo, como dice el eminente escritor hindú Sri Shankaracharya, nos ha enseñado. La función pues del doble etéreo
servir de medio físico a esta energía. Y aquí que se le menciona generalmente en nuestra literatura como el vehículo de prana, de la energía. Así que creemos muy útil observar que el doble etéreo es particularmente sensible a los constituyentes volátiles del alcohol, y hay que tener mucho cuidado con él. Y prosigue la señora Visan en otro título inmediato que se llama Fenómenos relacionados con el cuerpo físico. Y dice lo siguiente: cuando una persona se va a dormir, entre comillas, el ego se desliza fuera del cuerpo físico y lo deja en su sueño a fin de que se reponga para el trabajo del día siguiente. El cuerpo denso y su doble etéreo son así abandonados a sus propios impulsos y al efecto de las influencias que atraen así por su constitución y costumbres. Corrientes de formas de pensamiento del mundo astral de una naturaleza similar a las formas de pensamiento creadas o albergadas por el eco de su vida diaria, corren a través de los cerebros denso y etéreo y mezclándose con la repetición automática de las vibraciones puestas en acción en el estado de por el ego, ocasionan los sueños ininterrumpidos y caóticos conocidos en la mayoría de las gentes. Estas imágenes sin hilación son instructivas porque demuestran el funcionamiento del cuerpo físico cuando se vaya abandonado a sí mismo. Solo puede reproducir los fragmentos de pasadas vibraciones sin orden racional o coherencia, ajustándolos unos a otros a medida que se presentan, por más grotescamente incongruentes que sean, insensible a lo absurdo y a lo irracional, contento de una fantasmagoría de formas y colores caleidoscópicas, que ni siquiera tienen la regularidad dada por los espejos de aquella clase. Así que mirados de este modo, los cerebros denso y etéreo se ve fácilmente que son los instrumentos del pensamiento, no los cuadros del mismo, pues ya vemos cuán difusas son las creaciones cuando están abandonados a sí mismos, al sueño. Así pues, durante el sueño el ego pensante se desliza fuera de estos dos cuerpos, o más bien de este cuerpo de dos partes, visible e invisible, que deja juntos, y a la muerte sale de ellos por última vez, pero con la diferencia de que retira con él el doble etéreo, separándolo de su copia densa, y haciendo así imposible que continúe el funcionamiento del aliento de vida en este último como un todo orgánico. Así pues, el ego se desprende luego prontamente del doble etéreo, que como hemos visto no puede pasar al plano astral, dejándolo que se desintegre con su compañero de vida. Algunas veces este cuerpo se aparece inmediatamente después de la muerte, ya sea algún amigo que se halla a no mucha distancia del cadáver, pero naturalmente manifiesta muy poca conciencia y casi nunca habla ni hace otra cosa más que simplemente manifestarse. Pero como es físico, es relativamente fácil verlo, y una ligera tensión del sistema nervioso puede hacer la vista bastante penetrante para distinguirlo. Es igualmente la causa de muchas apariciones, entre comillas, ya sea en cementerios o en otros sitios, pues flota sobre las tumbas en que yace su doble físico, pudiéndose ver con más facilidad que al cuerpo astral, por las razones que ya se han dicho. Así pues, entre comillas, ni aun la muerte los separa, más que el espacio de unos cuantos pies. Pero para el hombre normal esta separación solo tiene lugar en la muerte. Pero alguna gente anormal, de la clase llamada medium, se halla sujeta a una división parcial del cuerpo físico durante la vida terrestre. Esta es una anormalidad que no es por fortuna relativamente rara y que ocasiona muchos desórdenes nerviosos. Cuando se proyecta el doble etéreo, este se divide en dos. La totalidad del mismo no puede separarse del cuerpo físico denso sin causar la muerte de este último, pues las corrientes del aliento de vida necesitan su presencia para circular, para dar vida. Y a una separación parcial, sale parte del éter del cuerpo, pone al cuerpo denso en un estado de letargo, supeditándose casi la actividad vital, o sea, una debilidad extremada. Es el resultado inmediato de la separación de estas dos partes. Y el estado del medium
hasta que se restablece la unión normal y es en extremo peligrosa. La mayor parte de los fenómenos que tienen lugar en presencia de los medios no están relacionados con esta proyección del doble etéreo, pero algunas que se han distinguido por el carácter notable de la naturalización que han contribuido a producir, presentan esa particularidad de la observación. Se ha dicho que un caballero inglés, el señor Eglinton, exhibía una curiosa separación física hasta un punto muy singular, y que su doble etéreo podía verse saliendo de su costado izquierdo, mientras que su cuerpo denso se encogía de un modo perceptible. El mismo fenómeno ha sido observado con otro vidente, el señor Husk, cuyo cuerpo denso se reducía de modo que sus vestidos le quedaban muy holgados cuando salía de su cuerpo la parte etérea. Así que el cuerpo del señor Eglinton disminuyó de tamaño hasta tal punto que una forma materializada lo cogió y lo presentó a la inspección de sus asistentes, siendo este uno de los pocos casos en que tanto el medium como la forma materializada han sido visibles juntos con luz suficiente para un examen. Esta reducción del cuerpo del medium parece implicar la salida del mismo de una parte de la materia más densa, ponderable entre comillas, muy probablemente una parte de los constituyentes líquidos, pero no ha llegado a mi noticia que se haya hecho observación alguna en este punto y por lo tanto es imposible de hablar de él con certeza. Pero lo que sí es seguro es que esta proyección parcial del doble etéreo ocasiona muchos desórdenes nerviosos y que no debe practicarse por ninguna persona de buen sentido si por desgracia tuviera disposición para estos casos. Hemos estudiado ya el cuerpo físico en sus partes densa y etérea, la vestidura que el ego tiene que llevar para su obra en el plano físico, la morada que puede ser oficina conveniente para ejecutar el trabajo físico o prisión de la que solo la muerte puede liberarle. Ya hemos visto lo que debemos tener y lo que gradualmente podemos hacer. Un cuerpo perfectamente saludable y fuerte, a la vez delicadamente organizado, refinado, sensible. Es que el cuerpo debe ser saludable, y en Oriente la salud se exige como condición para ser discípulo, porque todo lo que no es saludable en el cuerpo es un obstáculo para que sirva como instrumento del ego y puede desnaturalizar así las impresiones que se dirigen al interior, como los impulsos que se emiten hacia afuera. Así pues, las facultades del ego se entorpecen si su instrumento se haya gastado o desordenado por mala salud. La salud, pues, delicadamente constituida, refinada, sensible, que rechace automáticamente todas las influencias perniciosas y que del mismo modo atraigan las buenas, es una buena condición del cuerpo que debemos construir, escogiendo entre todas las cosas que nos rodean aquellas que tienden a este fin, sabiendo que la tarea no puede llevarse a cabo sino de un modo gradual, pero trabajando constante y firmemente al objeto propuesto. Y sabremos cuando empezamos a obtener resultado, por muy limitado que éste sea, porque observaremos que empiezan a manifestarse en nosotros toda clase de poderes de percepción que antes no poseíamos. Por ejemplo, veremos que nos hacemos más sensibles a los sonidos, a las percepciones, a armonías más complejas, más suaves, más ricos, a matices más delicados y más preciosos. De igual modo que el pintor educa su vista para ver delicadezas de colores, para las cuales están ciegos los ojos ordinarios, y así como el músico educa su oído para percibir notas imperceptibles al oído ordinario, así también podemos educar nuestros cuerpos para hacer que perciban las vibraciones más sutiles de la vida que se pierden para la generalidad de los hombres. Ciertamente, continúa la señora Vincent diciendo, muchas son las sensaciones desagradables que se presentarán, pues el mundo en que vivimos ha sido hecho vasto y grosero por la humanidad que en él mora, pero por otra parte se nos revelarán bellezas que nos compensen 100 veces de las dificultades a que hacemos frente y que vencemos. Y debemos hacer esto no con fines egoístas de vanidad o de goce, sino para dedicarnos a ser más útiles
para tener una fuerza mayor al servicio de la humanidad. Nuestros cuerpos serán instrumentos más capaces para ayudar el progreso de los demás y por tanto más a propósito para cooperar a la gran obra de la evolución humana, cuya obra es la de los grandes maestros, en la cual podremos obtener el privilegio de ser partícipes. Y termina diciendo la señora Bizan: aunque en esta parte de nuestro estudio no hemos salido del plano físico, vemos que no carece de importancia y que este vehículo inferior de la conciencia merece nuestra atención, la cual nos será compensada. Estas ciudades nuestras, estos países nuestros, serán más limpios, más placenteros, mejores, cuando estos conocimientos sean primordial y aceptados no sólo como probables intelectualmente, sino como una ley de la vida diaria. Este pues es un pequeño resumen de lo que puede hacer el ser humano con los fenómenos relacionados con el cuerpo físico según la teosofía.